Hola a todos. Vamos a continuar con el curso y esta vez pues seguimos platicando de la estructura matemática de las epidemias. Estamos basando esto, recuérdenlo, en el texto de Vincenzo Capasso, que ahí está en el repositorio de libros. Entonces, un poco la idea es dar algunos resultados generales de estabilidad y para eso tenemos que recordar un poco de funciones del Lyapunov. De funciones del Lyapunov, del principio de la sal, que es para regiones invariantes, y de allí vamos a tomar otra vez la forma general de los modelos que teníamos y vamos a ver un par de resultados. Para eso, pues vamos a hablar de una condición para para el equilibrio este no trivial del sistema, y le vamos a llamar, por, por decirlo de alguna forma, biológicamente feasible. Eh, es decir, nos va a interesar cuando está en la región del hortante positivo y nos va a interesar saber cuándo ese equilibrio pues es globalmente asintóticamente estable. Entonces nos tenemos que acordar un poco de Lyapunov, y va a ser lo primerito que vamos a hacer ahorita. Entonces vámonos al pizarrón para que nos dé tiempo de terminar el día de hoy y ahorita continuamos. Bueno, entonces lo primero que vamos a recordar es los métodos de Lyapunov. Entonces, vamos a suponer que el origen es punto de equilibrio de un sistema, ¿no? Y vamos a tomar una región omega abierta que contiene al cero, al origen, y pues vamos a decir que una función b de omega en R es una función perdón, semidefinida positiva, este, en omega, si, si en el 0 es 0 y en todo lo demás pues es mayor o igual que 0, ¿no? Y vamos a decir que es positiva definida pues si b de z es mayor estricto que 0 para todo z en omega incluyendo al 0. Perdón, no, sin incluir al 0.
en el 0, vamos a pedirle que sea nulo. Ahora, vamos a dejar nada más escrito el lema de Sylvester, que lo que dice es que si tenemos una forma cuadrática dada como z por a por z, pues esta es la forma cuadrática asociada a la matriz cuadrada A, simétrica, ¿no? Vamos a decir que no, el resultado es que A es definida positiva si cualquier determinante menor tiene determinante positivo. Es uno de los resultados. Pero eso solo se vale para matrices cuadradas simétricas, ¿no? Ahora, nosotros estamos buscando matrices simetrizables, entonces sí hace un poco de sentido que nos preguntemos por estas cosas, ¿no? Ok. Esto para cualquier C, ¿no? Ahora, vamos a tomar la siguiente ecuación diferencial. Z punto igual a f de z, ¿no? Para alguna f de clase al menos E1 en un dominio y que va a ir a dar a R, ¿no? Ahora, supongamos que satisface las condiciones de existencia y unicidad, ¿no? Ahora, vamos a suponer que existe B de clase C1 de omega en R y que B punto de Z, que no es otra cosa que el gradiente de B punto F de Z, esto en Z, y si Z es solución de Z punto igual a F de Z, podemos derivar B respecto de T. Entonces, D de T de B a lo largo de la trayectoria de la solución, de las trayectorias de solución del sistema, ¿no? Esto no es otra cosa que B punto en Z de T, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema del Lyapunov, que es llamado a veces el primer método del Lyapunov, es que esa función
Si esa función existe, entonces la solución de equilibrio es estable. Y que si esa cosa es definida negativa, entonces es estable asintóticamente. Entonces, supongamos que si existe b punto o una función b de un omega en R semidefinida positiva, de clase C1, con lo que ya vimos antes, ¿no? Omega es un abierto en Rn que contiene al origen, y el origen es punto de equilibrio de un sistema. Entonces z idénticamente igual a 0 es una solución estable. Eso es estable en el sentido del IAP1. Y si B es definida negativa, B punto, perdón, es definida negativa, entonces z idénticamente 0 es globalmente, es asintóticamente estable, perdón. Y será globalmente asintóticamente estable si esa B existe en todo el dominio, ¿no? Ahora, vamos a ver el siguiente lema. Y lo que dice el lema es que si tenemos una matriz cuadrada con entradas reales, entonces la ecuación que esa es la que nos interesa, A traspuesta por B más B por A igual a menos C, tiene una solución B simétrica positiva definida sí, solo sí la parte real de los valores propios de A es negativa para todos lambdas valores propios de A. A veces a eso se le llama que A sea una matriz estable, pero bueno, para nosotros hace sentido por todo el rollo que ya vimos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tener, tomemos pues este sistema, ¿no? Z punto. Ahora tomamos B pues como la forma cuadrática asociada a la B, con B positiva definida
y simétrica, ¿no? Entonces, B punto de T, B punto en Z, es Z de T por la derivada de Z, que es AZ, pero traspuesta, ¿no? Digo, la derivada de Z por B por la derivada de Z, ¿no? Entonces nos va a quedar más, ¿no? Más la derivada de, de Z por B. Esto es ZT a Z traspuesta por B más B por A por Z. Esto es Z traspuesta a B, Z traspuesta por B por A Z. A traspuesta B más B A por. Entonces, si B es positiva definida, podemos elegir que AT B, A traspuesta B más B por A, pues es positiva negativa. De tal forma que esta cosa de aquí, que esa B definida de esa forma, pues sea una función de Lyapunov adecuada, ¿no? Nada más nos falta ver el principio de invarianza de la sal. Que básicamente nos va a garantizar cuando estamos hablando de algo que tenga sentido biológico, en cierto sentido, ¿no? Entonces si tenemos B una función de Lyapunov para el sistema en un abierto omega, y vamos a tomar el conjunto de las zetas en omega tales que la función de Lyapunov se anula en esos puntos, ¿no? Los ceros de la función de Lyapunov. Y vamos a tomar M el subconjunto más grande, invariante bajo el sistema N, ¿no? Ahora, vamos a suponer que para una condición Z0 en omega, la parte positiva de la órbita de ese punto, llamémosle gamma más de Z0, se queda completamente contenida
en omega. Y es acotada. ¿No? Está completamente contenida y es acotada. Entonces, el límite de la distribución de z dado que empieza en z0 en m es igual a c. Es decir, todas las trayectorias se quedan contenidas en la omega. Hay dos cosas que nos interesan, ¿no? Si m, si el máximo de esos conjuntos es un singulete, entonces z estrellita es atractor. Al menos es atractor global, ¿no? El segundo corolario de esto es que cuando tenemos una función de Lyapunov acotada, entonces la solución se aproxima a la m, sea como sea la m, pero en el caso que teníamos nosotros, pues era un singulete. Entonces, si b es acotada en omega, entonces las soluciones se aproximan a n. Es decir, el z estrellita va a ser globalmente asintóticamente estable. Okay. Con esas dos nos basta. Ok, entonces ya habíamos visto dos ejemplos donde eso ocurre. Y estábamos en el punto en el que la población total era tenía cierta dinámica, ¿no? No era población constante. Entonces, en ese caso, queremos ver que el ortante positivo es positivo invariante. Porque en esos casos vamos a llamarle a z parcialmente, z estrella parcialmente feasible. Entonces vamos a decir que el z estrella es parcialmente feasible si un subconjunto no vacío de sus componentes sea nulo o es nulo. Entonces vamos a poner que n
pues es la cantidad este, de compartimentos que tenemos de la población, ¿no? Pues tenemos esos compartimentos y vamos a tomar un subconjunto de esos índices propio, ¿no? De tal forma que si I está en N, entonces la componente iésima del Z estrellita se anula, ¿no? Perdón, si I está en la I mayúscula, entonces la componente iésima de Z estrellita se anula. Y vamos a tomar B, una matriz N por N, entradas reales. Acuérdense que la A tilde tenemos A tilde, ¿no? Entonces las componentes de esa A tilde se van a ver como cierta A y J más B y J sobre Z y estrellita, ¿no? Que era a lo que habíamos llegado. Esto es cuando I está en las que no se anulan y va a ser nada más A y J, es decir, no nos vamos a preocupar por este pedazo en los casos donde la ZI estrellita se anula. Pues el sistema que habíamos escrito para la parte donde la población total no es constante, lo podemos escribir como ZI punto igual a ZI por la suma de todas las J distintas de I, de A tilde y J por ZJ menos ZJ estrellita menos ZI menos ZI estrellita sobre ZI estrellita por BI de Z, y esto cuando I está en N menos I. Y en el otro caso pues queda como ZI por la componente iésima de la E más la suma de AIJ por ZJ cuando I está en E, ¿no? Cuando la componente iésima de lo que estamos pensando que es un equilibrio, pues se anula. Ahora, construyamos una función de Lyapunov. En este caso vamos a tomar B de Z igual a la suma de los I's que no, de los índices que no se anula la componente, ¿no? De cierto peso por ZI menos ZI estrella por el menos ZI estrella por el logaritmo natural de ZI sobre ZI estrella. Todo eso más la suma de los pesos que corresponden a los índices N por ZI. Aquí ya no va a jugar nada la ZI estrellita. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que WI pues es un peso mayor que 0. Esta B pues es C1, donde necesitamos, y vamos a tomar R vamos a llamarle RIN, Rn sub I
son las zetas en Rn tales que ZI es positivo y está en N menos I y Z y estrellita es mayor o igual que 0. Vamos a tomar R, un subconjunto de Rn I, que son las zetas en Rni, tales que el Zi es igual a Zi estrella. Zi igual a 0. Entonces, no, Zi mayor o igual que 0. Otra vez hacemos M, el subconjunto invariante R más grande. ¿No? Y sacamos la derivada de B respecto de T. Eso es la suma de los pesos. ZI menos ZI estrellita sobre ZI estrellita. Perdón, ZI. Esto por ZI por la suma de las A tilde y J, entonces, la suma sobre J, suma sobre I, por ZJ menos ZJ estrella, menos ZI menos ZI estrella, sobre ZI estrella, BI Z, más la suma de las I's que anulan del WI por EI más la suma de AIJ, ZJ más BI de Z. Ahora vamos a tomar otra vez W como la matriz diagonal. En la diagonal tiene a las W's I's y entonces la B punto de T se ve como Z menos Z estrellita transpuesta, así Z menos Z estrella transpuesta por W por A tilde por Z menos Z estrella, ¿no? Menos la suma de los pesos cuando el índice corre en N menos I. Este es los pesos por la B y Z, B de Z sobre ZI por ZI estrella, por ZI menos ZI estrella cuadrado, más la suma con las I's en I's de WI, ZI e I, más la suma de AIJ, ZJ, todo eso por más
BI de Z. Cuando la I está en los índices que se anulan, ¿no? Y vamos a tener el siguiente resultado. Bueno, ya que tenemos esto, pues la R no es otra cosa que las Z en la región que interesa, que corresponden a los ceros de la derivada de la función del diácono. Y vamos a tener el siguiente resultado. Que si tenemos Z estrella un equilibrio parcialmente feasible, tal que ZI estrella es igual a 0, con I en algún subconjunto de sus índices. Supongamos que primero A tilde es antisimetrizable. Vía una W, ¿no? W antisimetrizable. Vamos a suponer que EI más la suma de las AIJ, ZJ estrella es menor o igual que 0. Vamos a suponer que BI de Z se anula en los índices NI. Y finalmente que el más grande invariante pues no es otro que el singulete de Z estrella. En ese caso, Z estrella es globalmente asintóticamente estable. Y ese es el caso que nos interesa porque es donde va a haber una epidemia, ¿no? De hecho, es globalmente asintóticamente estable en todo Rn más. Ok. Entonces nos da tiempo de ver un par de ejemplos más. Entonces habíamos escrito el modelito del hospedero parásito con dinámica vital. Teníamos B de Z igual a BZ, B por Z, y la A tilde en este caso es 0 menos C menos R sobre Z estrella, con Z estrella pues un punto que no vamos a describir, pero que está ahí en R3 más. Acá vamos a tener menos C menos R sobre Z estrella, C0, 0CS menos S por C, 0. ¿No? Esa es la tilde, y la Z no es más que X, Y, Z. No, aquí es nomás la componente X estrellita. Ahora C menos R sobre X estrellita es CS por R menos K
sobre sigma y R es más grande que K. Entonces, en esas condiciones A es W antisimetrizable tomando W como la diagonal que contiene ciertos pesos. ¿Y quiénes son esos pesos? W1 es R sobre S por R menos K. Y las otras dos son 1. Entonces nada más W1, como nada más garantizamos que X estrellita sea 0, nada más W1 es la que va a estar bailando en esta ocasión. Entonces, ¿cómo queda W por A tilde? Pues tenemos 0, menos C, C, 0, menos CS, C, CS, 0. ¿No? Ahí está. Es antisimétrica. Y la B de Z, ya con esa idea, pues no es más que R por Y menos Z, 0, 0. Entonces, el conjunto que nos va a interesar es las Z en R más tales que coinciden con pues el hiperespacio que coincide donde está parado el equilibrio, ¿no? Ahora, si tomamos X punto en esa R, pues eso se va a anular. Y lo que vamos a hacer entonces es la Y y la Z en R, pues ¿cómo se van a ver? Pues es R menos K sobre C menos R sobre X estrella igual a sigma sobre CS. Y esto es lo mismo para todo T, entonces esta es una constante. Cuando derivamos, pues se hace, ¿no?, la derivada respecto de T de Y más Z restringidos a R, pues es idénticamente 0. Ahora, Z restringido a R, perdón, aquí va a haber una confusión porque entonces el Z va a ser X, Y, V, del vector, ¿no? B. Entonces la Z restringida a la R, la solución restringida a la R, pues es idénticamente Z estrella. Eso significa que la Y restringida a R no es otra cosa que sigma sobre CS menos B estrella. Y esto es beta más K más sigma sobre CS menos X estrella sobre S. Que a su vez tiene que ser Y estrellita. Estas son las componentes del vector, ¿no? Ya la B pues la sacamos
de aquí. Ok, pero bueno, lo que tenemos es pues todas las condiciones de los resultados que vimos, y entonces el Z estrellita es globalmente asintóticamente estable, ¿no? Y el otro es el SIS con dinámica vital, y en este caso el equilibrio pues es S estrella igual a teta más B más mu sobre sigma, y estrella es igual a R menos B sobre teta más B menos R por S estrella. Si R es menor o igual que B, o R es más grande que teta más B, entonces S estrella y estrella no es feasible. Entonces vamos a hacer tomando B de Z igual a M más R por I sobre I0, y la A tilde igual a A más, o bueno, lo ponemos de una vez, como es la matriz, 0 menos sigma más, perdón, esta es una mu, más mu, más R sobre S, sigma y 0. Entonces, si S estrella, no, S estrella ya lo escribimos por acá, lo que queremos es que teta sea mayor que R menos B, entonces A tilde es W antisimetrizable para alguna W, de hecho es antisimetrizable así solita, y como la B1 de Z es mayor que 0, entonces podemos suponer que la gráfica asociada a la A tilde pues es una cosa de este estilo, ¿no? Y por lo tanto Z estrella es asintóticamente estable. Entonces, pues es un poco de las cosas más generales que podemos hacer en el análisis, ¿no? Ahora ya vieron que es bastante complicado, de hecho es bastante complicado de seguir en una primera lectura. Yo les recomiendo que en cuanto tengan tiempo le vuelvan a dar una checada al video junto con una lectura ahí del libro de Capazo. Pero bueno, en la siguiente sesión quisiera ver ahora resultados generales sobre el R0 con algunos ejemplos. Ese es el trabajo de Pauline van der Driesche, y pues nada, nos vemos en la siguiente sesión y hasta la próxima.
Creep and crawl till you fall.